Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta semana de emprendimiento por parte de la Alianza. Hemos diseñado toda una semana de charlas con el fin de impulsar a nuestros emprendedores en esta época de cambio. Y hoy queremos arrancar con esta serie de charlas, con una charla muy especial que es nuevas tendencias y redefinición de modelos de negocio. Antes de comenzar, quisiera comentarles un poquito acerca de qué es la alianza, de qué somos y por qué hoy estamos acá. Entonces, comienzo compartiéndoles la Asociación Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. Un sueño que nació de un grupo de empresarios para poder fortalecer a los emprendedores en temas de emprendimiento, de cómo desarrollar sus ideas de negocio, sus modelos de negocio. Y esto nació con el Bar del Emprendimiento. El Bar del Emprendimiento es una actividad que hoy este mes cumple cinco años de venirse realizando, donde los emprendedores pueden ir a mostrar sus ideas de negocios, a presentar un pitch para poder tener una evaluación por parte de unos expertos en el tema y donde realizamos un networking para conectar a las personas. Entonces de ahí nace toda esta articulación. Luego con el tiempo el bar fue creciendo de modo tal que ya se dio por crear una iniciativa de alianza y es donde hoy ya somos una alianza constituida con 10 empresas fundadoras y estas empresas fundadoras pues han venido incursionando en nuevas actividades. Hemos buscado nuevos aliados, hoy ya contamos con aliados fuertes que nos están apoyando para poder seguir creciendo en este ecosistema empresarial que queremos desarrollar en conjunto. Pues por eso nace hoy, esta semana, es celebrando precisamente esos 5 años del Bar del Emprendimiento que ya muchos de ustedes han podido pasar por él a través del tiempo. Digamos que ya nos han visitado más de 1000 emprendedores en este tiempo, en estos 5 años. Y pues hoy contamos con una de las fundadoras, que es Mariluz Escobar, a quien ya la voy a presentar formalmente. Mariluz, pues muchas gracias por estar acá, por formar parte de este equipo, por creer en esta causa que venimos trabajando. Y pues me gustaría que tú mismo te presentaras, que nos dijeras quién es Mariluz y por qué hoy está acá. Bueno, muchísimas gracias, Jason. Muy buenos días para todos los que nos siguen a esta hora en esta transmisión de la Fundación Alianza por la Innovación y el Emprendimiento. Mi nombre es Mariluz Escobar, soy cofundadora de Propulsor, una empresa que ha desarrollado una plataforma inteligente para la toma de decisiones de emprendedores, empresarios y organizaciones de apoyo a través de herramientas que ponemos a disposición basadas en conocimiento y en tecnología. En particular, pues me siento muy honrada de hacer parte de esta alianza con varias entidades que realmente le aportan mucho al emprendimiento en el país, y particularmente pues el evento que desde hace varios años se realiza de Bar del Emprendimiento, creo que ha apoyado en esos procesos de visibilización de emprendedores, en la generación de redes de contacto que son tan claves, tan importantes para que los emprendimientos pues finalmente logren salir adelante. Entonces pues muy contenta de estar aquí, muy honrada por la invitación y con todas las ganas que nos vaya muy bien esta semana con esa agenda maravillosa que está prevista. Perfecto, Mari. Bueno, el día de hoy, aparte de Mariluz, voy a estar también apoyándolos con el tema de mapas mentales. A las 9 de la mañana voy a estar trabajando el tema de mapas mentales para la creación de negocio. Y el día de hoy, finalizando, vamos a tener el acompañamiento de compensar con la investigación estratégica más allá de una búsqueda. Entonces, como se dan cuenta, son tres temas que aportan. Se van a dar cuenta cómo desde la óptica de Mari, con las nuevas tendencias y redefinición de modelos de negocio, vamos a ir haciendo una introducción acerca de todo lo que demanda ser un emprendedor, de todo lo que es hacia dónde nos estamos dirigiendo y lo que podemos, las herramientas que puedo utilizar, ¿no? En la segunda parte, que es cuando voy a acompañarlos, la parte de mapas mentales es algo que he venido trabajando a través del tiempo para poder aterrizar a los emprendedores
en una problemática de todo el modelo de negocio y finalmente tendremos entonces la investigación estratégica más allá de una búsqueda donde compensar María Paula por parte de compensar e Ivonne nos van a estar trabajando en conjunto en esta sesión. Ivonne también es consultora independiente y pues es digamos que aquí trabajamos una sinergia para poder darles un mejor taller en el día de hoy. Pues bueno, sin más, Mariluz, te dejo con el espacio para que comiences la actividad. Muchísimas gracias de nuevo y espero que sea del agrado de todos ustedes y que disfruten de estos momentos. Más que llevarse un aprendizaje, también es que disfruten de un momento diferente donde va a estar lleno de conocimiento y de nuevas ideas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Jason. Bueno, entonces lo primero que quiero hacer es compartirles mi pantalla para que la presentación pues, nos ayude a guiar un poquito esta conversación. Entonces, vamos a hablar, lo señalaba Jason, un poco de esas tendencias y cómo inciden en los modelos de negocio, pero una forma sencilla de decir eso es plantearnos una agenda que si la vida nos da limones, entonces vamos a aprender a hacer ¿qué? Ojalá más que limonada, ¿verdad? Entonces, arranquemos un poquito. ¿Cuáles son esos limones que hoy en día la vida nos está planteando a todos los que somos emprendedores y empresarios? Y pues ahí tenemos varias cosas que reflejan pues esta coyuntura y que nos dan también una perspectiva y un contexto claro. Entonces, en primer lugar, pues digamos decir que esta coyuntura que estamos viviendo pues no venía, no sé ni dónde poner esto, no venía, digamos, no es algo que ocurrió de un momento para otro, más bien, en palabras del Banco Mundial, veníamos teniendo en la región de América Latina y el Caribe un crecimiento económico anémico, como lo califican los expertos. Y aquí, pues si vemos que, digamos, un poco esa evolución histórica desde el 2002 hasta el 2019, pues vemos que en esa última parte de este periodo, pues el crecimiento económico no era realmente relevante ni significativo. Esta es la gráfica que nos muestra el Banco Mundial. Y digamos que en esta línea punteada, en esta última parte, lo que se nos muestra en esta gráfica de crecimiento económico, para no distorsionar, digamos que tanto las cifras, es la exclusión de Venezuela dentro de la región. Entonces, si incluyeran a Venezuela dentro de este gráfico, seguramente pues sería un rendimiento mucho menor. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, pues también entonces hace alusión en sus informes de coyuntura un poco de cómo se ha dado ese crecimiento económico a lo largo de estos años, arrancando en el 51 y también llegando hasta el 2019, y saca, digamos que unos promedios en ciertos momentos del tiempo, pero en realidad, digamos que la tendencia también en estos últimos años, pues era a un crecimiento económico pues realmente bajo en general en la región de América Latina y el Caribe. Y digamos que en particular lo que pues nos ha venido trayendo esta pandemia en materia económica, pues tiene que tener una afectación diferencial en los distintos sectores, y entonces la CEPAL nos hace una clasificación de estos sectores entre cuáles son los menos afectados estadísticamente, los medianamente afectados y los más afectados. Por supuesto, puede ser que esta clasificación nos diga que, o nosotros cuando la miremos digamos, no, pero si yo me siento absolutamente afectado, debería estar en ese listado de los más. Pero vuelvo y repito, se trata de plantear aquí estadísticamente y con base en la información disponible en la CEPAL, pues cómo se clasifica esta afectación de los sectores. Entonces, dentro del listado de los menos afectados, según la CEPAL, pues encontramos a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Dentro de la lista de los sectores medianamente afectados, allí encontramos a la explotación de minas y canteras, a las industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, industria de la construcción, intermediación financiera, las inmobiliarias, los servicios empresariales y de alquiler, los servicios sociales y personales, que seguramente muchos de nosotros también prestamos. Y dentro de los más afectados, pues allí encontramos al comercio al por mayor y al por menor, que en muchos casos por las medidas de los gobiernos de aislamiento preventivo, pues han producido el cierre de muchos negocios de comercio, entonces pues por ello son de los más afectados. Lo mismo ocurre con negocios dedicados a la reparación de bienes, hoteles y restaurantes, por supuesto, los asociados a todo el tema turístico, donde también se incluye el transporte, pero también almacenamiento y comunicaciones y servicios en general. Entonces, pues esto es una realidad estadísticamente determinada y que, digamos, hace parte de esos limones tan ácidos que tenemos que encontrar. En Propulsor en particular, empezamos a partir de esta coyuntura a hacer una medición a las empresas que realizan nuestros diagnósticos. Además, sacamos una campaña para entregar algunos diagnósticos gratuitos y que los emprendedores y empresas que estuviesen, digamos que en cesantes o digamos que no pudiesen desarrollar su actividad productiva de la misma manera que antes, entonces les dimos la oportunidad de que aprovecharan un poco ese tiempo evaluando sus modelos de negocio y resultado de esas evaluaciones y de preguntarles por el impacto que estaban teniendo con la pandemia, entonces nos respondieron con corte abril, nos dieron estas respuestas. Entonces, en términos de las ventas, los emprendedores que hacen parte de la comunidad Propulsor han disminuido en un 61% las ventas, es la mayor cantidad de emprendedores nos ha dicho que ha disminuido sus ventas. Y en segundo lugar, el 36% nos dice que su comportamiento no ha cambiado y un pequeño porcentaje nos dice que ha aumentado sus ventas. El 3% nos dice que ha aumentado sus ventas. En términos de empleo, la mayoría de las MIPYMES nos está diciendo que no ha cambiado el número de sus empleados, vuelvo y repito, con corte a abril. El 31% nos dice que efectivamente sí ha disminuido y solo un 2% nos dice que ha aumentado ese número de empleados. En términos de lo que nosotros llamamos el aguante, cuánto puede soportar, por cuánto puede sobrellevar esta situación las MIPYMES que hacen parte de la comunidad Propulsor. Entonces, el 42% nos dice que la puede sobrellevar máximo por 3 meses. El 28% dice que puede aguantar seguramente por el tiempo que se estima va a durar. El 24% asegura que no la va a poder más llevar más allá de un mes, y como les vuelvo y les repito, esta medición es con corte a abril, entonces seguramente este 24% de las MIPYMES que nos dijo que no podría sobrellevarla un mes, pues debe estar considerando en este instante cerrar su operación, y un 6% nos confirmaba que efectivamente ya tenía cerrada su operación. En términos de las medidas que han tomado las MIPYMES para enfrentar la emergencia, pues digamos que existe una amplia gama de esas cosas que pueden hacerse o que en efecto han hecho las MIPYMES, pero vale la pena resaltar la respuesta de las MIPYMES en que la mayoría han solicitado créditos bancarios, en que algunas de ellas han decidido invertir en tecnología, esto es bien interesante, y algunas también han invertido en dotación para empleados. Aquí básicamente hablamos de una dotación de bioseguridad pues para poder operar.
En menor medida, las MIPYMES pues están decidiendo enviar a sus empleados a vacaciones colectivas o distribuir de una manera distinta la jornada laboral o implementar herramientas de teletrabajo o en fin, otra serie de medidas que han tomado y que también pues digamos son relevantes para saber pues cómo estamos actuando en el país para enfrentar, digamos que esta coyuntura. En términos de las tres principales ayudas que necesitan las MIPYMES para sobrevivir a esta pandemia, las MIPYMES que hacen parte de la comunidad Propulsor nos respondieron que lo más relevante es obtener asesoría para transformar digitalmente la empresa. En segundo lugar, que necesitan ayuda para otorgar periodos de gracia en los préstamos que tienen con las distintas entidades financieras. Y en tercer lugar, acceder fácilmente a créditos con bajas tasas de interés. Luego, digamos que en menor medida, pues aparecen las MIPYMES que quieren ayuda para congelar la obligación de pago de servicios públicos o de arriendo, o para que se reduzcan sus tasas de interés o las contribuciones al pago de seguridad social y para fiscales, o mejores plazos para el pago de impuestos, digamos ya en menor medida, pero en general digamos que lo más relevante aquí resulta ser esta manifestación que las empresas o las MIPYMES hacen para obtener asesoría que les permita transformarse digitalmente, para los periodos de gracia en los préstamos y para acceder también fácilmente a algunos créditos o a nuevos créditos que les ayude también o a renegociarlos también con esas entidades financieras. En términos de lo que hemos medido en Propulsor de ese impacto de la pandemia en los emprendedores, entonces hemos ahí realizado algunas preguntas distintas. Entonces les preguntábamos si la estructuración del negocio ha continuado o no ha avanzado. Desde ese punto de vista, el 73% de los emprendedores, es decir, que no cuentan con empresas formalizadas y que hacen parte de esta comunidad de Propulsor, pues nos dice que ha continuado, y el 27% nos dice que no ha avanzado. Con respecto a cómo ha cambiado ese modelo de negocio de estos emprendedores, entonces el 47% nos dice no ha cambiado todavía, pero el 53% seguramente sí está haciendo varias modificaciones porque nos dice que en efecto su modelo de negocio ha cambiado. En términos de ese proceso de consecución de recursos, cómo se ha dado en el caso de los emprendedores que han pasado por Propulsor. Entonces nos dice que el 38% se le ha dificultado la consecución de recursos, el 27% manifiesta que se ha estancado completamente esa gestión de nuevos recursos, el 22% dice que ha mantenido igual la gestión, que no ha visto diferencia, y al 13% dice que se le ha facilitado la consecución de recursos para su negocio o su emprendimiento. También preguntamos si ha cambiado la fecha de lanzamiento. Entonces nos dice, el 49% nos dice que se pospuso, que lo va a dejar para más adelante, y el 45% nos dice que esa fecha de lanzamiento se mantiene. Y un 6% manifiesta que ya considera que no va a realizar el lanzamiento de su producto o su empresa en el corto ni en el mediano plazo, pues por las condiciones que está atravesando. Entonces, digamos que eso pues un poco de ese lado. Pero también hay que mirar un poco a futuro, qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, aquí tenemos las proyecciones que nos hace la CEPAL, también con corte a abril del 2020, en donde pues tenemos, digamos que un panorama no muy halagador para el crecimiento del PIB en el 2020, y en particular en Colombia la proyección que hace la CEPAL es que el crecimiento del PIB en el 2020 sea del menos 2.6%, frente, digamos que a un decrecimiento total del 5.3% en América Latina y el Caribe,
un decrecimiento del 5.2% en América del Sur, menos 5.5% de crecimiento en Centroamérica y México, y bueno, entonces digamos que este es un poco ese panorama. Sin embargo, en el caso de las cifras que nos presenta Banco Mundial, pues obviamente tampoco es muy optimista en términos del crecimiento económico para el 2020. No se va hasta el 2.6 de la CEPAL, pero sí dice que vamos a decrecer en un 2.0%, pero hace unas proyecciones para 2021 y 2022 de un 3.4 y un 3.9%. Y aquí digamos que más allá del tecnicismo que pueda representar estas proyecciones, lo importante también es ver que estamos pasando por una coyuntura y como tal, pues implica que vamos a salir de esta, que no es que estructuralmente, aunque veníamos teniendo unos crecimientos no destacables, pero eso no quiere decir que haya algo estructural en el aparato productivo que nos lleve a pensar pues que no vamos a volver a salir de esta situación en la que nos encontramos, y pues eso, digamos, se ve evidenciado en esas proyecciones de crecimiento que empiezan a hacer pues los organismos multilaterales, y que hay que tenerla en cuenta porque a veces pues nos vamos un poco a pensar que la crisis pues definitivamente no tiene salida, que aquí en este momento no hay oportunidades, pero si vemos bien en todo lo que hemos visto aquí, hay pequeños porcentajes de empresas que todavía dicen, he aumentado mi empleo, he aumentado las ventas que genero, voy a poder soportar la situación. Entonces, digamos, no todo es malo, y lo que necesitamos es ponernos las pilas como emprendedores y empresarios, pues para identificar esas oportunidades que tenemos. Entonces, lo que hemos dicho es que si la vida nos da limones, que esos son todos esos limones amargos que acabamos de analizar, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Y aquí creemos que tenemos dos opciones. En primer lugar, podemos hacer limonada y ya. Pero en segundo lugar, si la vida nos da limones, también podemos hacer pay de limón, podemos hacer pollo al limón, podemos hacer galletas de limón, podemos hacer dulce de limón, podemos hacer buñuelos de limón, podemos hacer salmón al limón y otro montón de cosas. Entonces, aquí también un poco ese mensaje es a que tenemos que hacer cosas distintas, a que tenemos que diferenciarnos. Y para lograrlo, pues entonces vamos un poquito a revisar qué podemos hacer en nuestros distintos modelos de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es repasar un poquito cuáles son esos distintos elementos de un modelo de negocio, y vamos a arrancar con el punto de partida que debería tener cada modelo de negocio, y es el segmento de clientes. Entonces, aquí a modo de recorderis, es decir, que el segmento de clientes pues se refiere a aquel grupo de personas u organizaciones a quienes estamos dirigiendo nuestra propuesta de valor, esa solución que le estamos dando a un problema en particular, y cuáles son esas características de ese grupo de personas y organizaciones con el mayor detalle posible. En este momento, además, pensándolo desde el punto de vista de qué frustraciones tienen, qué alegrías, qué problemas, qué necesidades. Entender muy bien ese segmento pues es fundamental. En segundo lugar, la propuesta de valor. ¿Cuál es esa solución que efectivamente como emprendedor o como empresario a través de mi negocio o de mi empresa pues le estoy ofreciendo a ese segmento de clientes a partir de esa necesidad que identifiqué? En tercer lugar, la relación con el cliente, cuáles son esos mecanismos que yo he establecido en mi negocio para adquirir, para retener y para fidelizar a ese segmento de clientes al que me estoy dirigiendo. También cuáles son esos canales de comunicación, cuáles son esos medios a través de los cuales estoy dando a conocer mi producto, mi solución, mi propuesta de valor, y cómo estoy estableciendo ese contacto con mi segmento de clientes.
Asimismo, en recursos y actividades claves, de un lado cuáles son esos activos y de otro lado cuáles son esas actividades necesarias para ofrecer y para entregar la propuesta de valor que tengo para mis clientes, y también esos activos y esas actividades que requiero para que funcione de manera adecuada mi empresa. En términos de las asociaciones claves, entonces, ¿cuáles son esos proveedores, intermediarios, socios? ¿Cuáles son esos aliados estratégicos que necesito para proveerme, para vender, para ganar visibilidad, para ganar conocimiento, para acceder a mercados, para prestar un mejor servicio, entre otros muchos propósitos que pueden tener las asociaciones claves? Y aquí digamos que es importante dejar ese mensaje de no olvidar esto, porque a veces decimos, nosotros podemos solos, o incluso no nos gusta tener socios dentro de la misma empresa, porque eso puede ser un problema, pero miren que aquí hay una oportunidad de verlo desde otro punto de vista, no solamente los socios internos, sino también pues todo este tipo de actores con los que podemos establecer asociaciones y alianzas para diferentes propósitos dentro de nuestras empresas. Luego, la estructura de costos, cómo son esos costos en los que debo incurrir para la puesta en marcha de mi negocio, pero también cómo cambian esos costos en esta coyuntura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los más relevantes? Seguramente muchos de los negocios, y un buen ejemplo de ellos son pues los restaurantes que nunca habían estado en este mundo de los domicilios o del delivery. Entonces, pues ahora seguramente tienen unos costos muy distintos a los que tenían antes en sus sitios de atención presencial, por ejemplo. Y finalmente, pues encontramos dentro de esos elementos de un modelo de negocio las fuentes de ingresos, y se refiere exclusivamente a esas formas en las que le generamos ingreso a nuestros negocios. Pues lo lógico es decir, pues no, pues la venta de mis productos o mis servicios, pero también hay otras formas como un cobro de cuotas o un cobro de comisiones, y también puede variar esa periodicidad de los pagos, la forma de los pagos y los indicadores financieros con los que mido si mi empresa pues está ganando o está perdiendo en ese modelo de negocio que está implementando de manera completa. Entonces, esto a modo de recorderis de los distintos elementos que tenemos que tener en cuenta para pensar en nuestro negocio, tanto si estamos apenas emprendiendo y nuestra idea, digamos que tiene que tomar forma alrededor de estos elementos, como si ya venimos operando y a veces hay cosas que no las hemos estructurado muy bien o definido muy bien, y pues vale la pena pensar en ellas. Entonces ahora miremos un poquito cuáles son esas tendencias que inciden en esos modelos de negocio para que podamos hacer más que la limonada tradicional con estos limones que nos presenta la coyuntura. Entonces, en términos del segmento de clientes, miremos un poco qué tendencias son las que se están dando. Entonces, primero tenemos en general un segmento de clientes que está pasando más tiempo en casa, que compra más comida a través de domicilios, que ha disminuido la compra de productos deportivos y que está consumiendo menos productos y servicios de belleza, por ejemplo, así como también menos productos costosos, suntuosos o de lujo, pues porque también digamos que el hecho de tener esta coyuntura pues implica que los clientes o nuestro segmento de clientes seguramente piense distinto. Y hay un elemento también interesante que empieza a darse, sobre todo en el mundo digital, y es que para los clientes también empieza a ser relevante pues hacer parte de ese mundo digital si no lo era antes, y empiezan a aparecer los símbolos virtuales de estatus. Y ahí hay que echar mano, digamos, de esas tendencias, pues para empezar a pensar cómo, si yo estoy pensando en una nueva empresa, o si tengo mi empresa ya en funcionamiento, ¿cómo es que está cambiando ese segmento de clientes para mí, al que yo me quiero dirigir? ¿Qué piensa ahora? ¿Qué está comprando más ahora? Digamos que estas son las tendencias mundiales
que hacen pues diferentes firmas consultoras alrededor de lo que ha ocurrido, y de hecho gran parte pues también toma como ejemplo pues China, que fue donde arrancó como todo la pandemia. Pero tenemos nosotros que investigar un poco más, tenemos que saber si estas características se están aplicando o no a nuestro segmento de cliente, o cuáles son. Y también pensarlo más allá de las características que tradicionalmente uno piensa alrededor del segmento de clientes. Entonces uno dice, pues qué edad tienen, de qué estrato son, cuáles son sus preferencias, pero también pensémoslo en términos de cuáles son los miedos de este segmento de clientes hoy en día, cuáles son las frustraciones, qué nuevas necesidades tienen, porque ahora tienen que suplir desde su casa un montón de cosas y responder a veces a su trabajo con nuevas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas y cómo desde mi modelo de negocio yo puedo aportar a solucionarlo? En segundo lugar, en términos de la propuesta de valor, entonces aquí tenemos pues que tenemos una economía de experiencia virtual que lo que pretende es llenar un vacío de las experiencias presenciales que digamos, en los distintos segmentos de cliente, pues ha empezado a producir la cancelación de eventos masivos y de espacios que permitan pues esa interacción presencial. Han empezado a aparecer ciertos elementos de educación en línea, de aprendizaje de destrezas y habilidades básicas. Entonces, pues bueno, ahora a muchos nos toca asumir un montón de cosas en casa, pero resulta que no teníamos esas habilidades desarrolladas. Entonces ahí como también hay nuevas oportunidades de modelos de negocio, herramientas de teletrabajo. Seguramente a todos nos ha tocado usar muchas más herramientas en esta época, cómo el fintech se vuelve relevante, todas estas tecnologías financieras alternativas, el e-commerce, por supuesto, lo vemos, lo vivimos, la publicidad digital, más que otros medios de publicidad seguramente, el delivery o la logística de distribución de muchos productos, y por supuesto el cuidado de la salud, porque además estamos frente a segmentos de clientes que cada vez están exigiendo mucho más que en cualquier tipo de negocio y de modelo de negocio esté involucrado este elemento de cuidado de la salud. Entonces aquí también tenemos que pensar en cada uno de nuestros negocios, pues cómo estas distintas tendencias y aspectos pues van teniendo un impacto significativo sobre cómo nosotros tenemos estructurado nuestro negocio, y si no lo hemos visto, pues tenemos que analizarlo y hacer las adaptaciones de esa propuesta de valor, los complementos que requiera esa propuesta de valor para poder responder a esas necesidades que vamos identificando, esas nuevas necesidades en nuestro segmento de clientes. De otro lado está la relación con el cliente. Entonces, definitivamente en las tendencias, pues lo que se nos dice es que va a aumentar la virtualización de las relaciones económicas y sociales, que estamos enfrentados a un mundo más digital y a un mundo con más comercio electrónico. Y aquí, digamos que hay datos supremamente reveladores, como el que hacía hace unos días la consultora KPMG, que decía que nosotros antes teníamos una brecha digital de 12 años y que de manera automática con esta coyuntura esa brecha digital terminó reducida a 3 años. Entonces es también una oportunidad, pero también significa como nuevos desafíos para nosotros como empresarios y emprendedores en cómo es que vamos a tener esa relación con nuestros clientes para lograr aprovechar un poco estas nuevas tendencias en ese tema. En términos de canales de comunicación, lo que dicen las tendencias es que la siguiente dirección para las compras en línea van a ser las compras interactivas, las compras experienciales y las compras en tiempo real. Entonces, aquí, pues digamos que lo primero que a nosotros como emprendedores se nos está ocurriendo es
cómo montamos esas nuevas aplicaciones o dentro de nuestra página web, cómo nos metemos un poquito a ese comercio electrónico o a través de nuestras redes sociales. Entonces, digamos que eso es lo básico y por supuesto que es relevante y seguramente ayudará en muchos casos a resolver pues los problemas que podamos tener de disminución de ventas. Sin embargo, también hay que ver un poquito más allá y ver esa dirección de las compras en línea, lo que empieza a exigir cada vez más. Entonces, pues seguramente los clientes no quieren dar muchos pasos, por ejemplo, cuando se vende a través de redes sociales, que tienen que sacar el número, agregarlo a WhatsApp para empezar a solicitar el producto y las fotos van y vienen, sino que seguramente quieren una interacción más real, como si estuvieran en una tienda física, pero sin estarlo, donde puedan conocer directamente el producto, donde puedan tener una asesoría personalizada para saber si ese producto es el que necesitan o no. En fin, aquí digamos que esto implica un montón de desafíos y un montón de nuevas tecnologías y herramientas que tenemos que explorar y ver también cuáles son los aliados que necesitamos para resolver, digamos que estas necesidades que como empresa nos van a surgir en materia de establecer nuevos canales de comunicación con nuestros clientes. En términos de recursos y actividades clave, pues digamos que lo que se ha identificado es que, pues por supuesto, hay más teletrabajo y esto implica unos recursos específicos para desarrollar este tipo de actividad, que hay una mayor digitalización, pues antes todavía se consideraba antes de esta pandemia, por ejemplo, el uso del papel. Hoy en día ya las firmas digitales, que obviamente estaban creadas mucho antes, pero que empiezan a verse como una necesidad y como un recurso, una actividad clave dentro de nuestras empresas, organizaciones y emprendimientos. Por supuesto, la automatización de muchas actividades, el uso de robótica, ya han visto entonces, por ejemplo, en Medellín, cómo empiezan a entregar algunos domicilios a través de robots o cómo algunos también hacen desarrollos tecnológicos para la entrega de medicina o como la realización de pruebas médicas también pues hace uso de estos recursos y actividades claves. Y también pues vuelve y sale aquí el tema del cuidado, y es que ya no es solo si yo trabajo en el sector de salud, que el elemento del cuidado de la salud tengo que tenerlo como una actividad clave dentro de mi negocio, sino que en cualquier tipo de actividad que yo realice, cualquier tipo de producto, yo tengo que poder garantizar que estoy teniendo unos protocolos de bioseguridad adecuados que no ponen en riesgo ni a mis empleados que hacen parte como de estos recursos claves, ni tampoco al segmento de clientes al que yo me dirijo. Entonces, eso también es súper importante tenerlo en cuenta en los distintos modelos de negocio que tenemos. Ahora, en términos de esas asociaciones claves, entonces, ¿cómo yo puedo establecer alianzas en materia logística, en materia de mercadeo digital, en materia de bioseguridad, y que digamos aquí lo estamos pensando no solamente como una proveeduría, entonces quién me hace la logística, quién me hace el mercadeo digital o quién me provee elementos de bioseguridad, sino también pensarlo en cómo los modelos de negocio pueden cambiar e integrarse a través de una alianza estratégica con otras empresas que tengan este tipo de expertise. Y otro elemento bien importante en las asociaciones claves tiene que ver con las soluciones de fuentes abiertas. Entonces, otra vez, aquí se pone de moda un poco ese concepto de innovación abierta, en el que ya no tenemos que pensar que nuestras soluciones a un problema técnico o tecnológico deben estar exclusivamente en las paredes de nuestra empresa, sino que tenemos que buscar cómo es que
nuestros clientes, cómo es que nuestra competencia, cómo es que otros investigadores, innovadores de distintas partes del país o del mundo pueden ayudar a aportar soluciones e idealmente que esas soluciones pues tengan una escala mucho mayor. Por ejemplo, aquí vale la pena pensárselo mucho a nivel de los distintos clústeres o aglomeraciones, de cómo realmente se buscan soluciones para un sector, para una aglomeración completa y no solamente de manera individual para cada empresa, pues lo que nos va a hacer, primero, obtener soluciones de mejor nivel y alcance, y segundo, pues seguramente ahorrar muchos años, mucho tiempo y muchos recursos en esa búsqueda. Bueno, y finalmente, antes de pasar al otro tema, hacer algunas pequeñas también, algunos señalamientos en términos de la estructura de costos, como lo señalábamos cuando estábamos recorriendo un poquito las definiciones de los distintos elementos de modelo de negocio. Entonces, en la estructura de costos, pues seguramente tenemos que incurrir en elementos, en actividades, en recursos que no habíamos considerado antes, y esto afecta directamente esa estructura de costos. Y lo mismo en términos de las fuentes de ingresos. Si antes considerábamos que la venta presencial en establecimientos de comercio seguramente era el único mecanismo adecuado para obtener ingresos en nuestra empresa, pues ahora digamos que también hay que considerar algunas alternativas y que tengan en cuenta algunos recursos y actividades claves para que esos ingresos puedan darse. Entonces, bueno, ese es un poco ese recorrido. Entonces vamos a tratar de cerrar un poco esto antes de pasar a las preguntas, dando algunas conclusiones de lo que hemos conversado hasta aquí. Entonces, en primer lugar, ya veíamos esta coyuntura con un montón de cifras, de datos de crecimiento económico, de afectación de sectores, pero también cuando identificábamos en las distintas tendencias que tienen incidencia dentro de los distintos elementos del modelo de negocio, pues nos damos cuenta que hay un montón de nuevas necesidades, hay nuevas tendencias y hay nuevas oportunidades. Entonces, eso es claro. Y tal y como se señala ya no recuerdo en qué país de Asia, la definición de crisis, en donde es una combinación de riesgo y oportunidad, pues digamos que aquí básicamente estamos enfrentados nosotros como emprendedores a lo mismo. Tenemos esas necesidades, esas tendencias y esas oportunidades, y lo que necesitamos es entenderlas mejor y empezar a producir ideas alrededor de ellas, bien sea para un nuevo modelo de negocio o para el negocio que actualmente desarrollamos, pues que nos permita identificar cómo aprovechar este momento de crisis para salir fortalecidos. En segundo lugar, hay una necesidad de nuevos productos, pero con mucho diferencial. Entonces, si bien es cierto, hay un montón de nuevas oportunidades, y entonces uno dice, bueno, no sé, ¿cómo empiezo a producir elementos de bioseguridad rápidamente y aprovecho, digamos que un mercado que está emergiendo en ese sentido? Puede ser institucional o puede ser un mercado pues del cliente final, del usuario final. Sin embargo, también aquí la invitación es a que pensemos de manera distinta, a que no entremos siempre a competir por precio en cualquier segmento o con cualquier producto que arranquemos, sino que digamos, bueno, yo ¿qué puedo ponerle de distinto? ¿Qué valor agregado puede tener realmente mi producto o mi servicio que realmente valoren mis clientes o mi segmento de clientes al que me estoy dirigiendo, y que desde ese punto de vista pues yo tenga una ventaja, pueda ponerle una barrera a otros competidores que puedan entrar en ese mismo segmento de clientes y con una oferta o una propuesta de valor que sea similar a la mía. Y eso es fundamental, porque si no pensamos
de involucrarle un diferencial a nuestros productos y a nuestros servicios, pues seguramente también perdamos varias de esas oportunidades que estamos identificando en cada uno de esos elementos del modelo de negocio. Y también es muy importante esa conexión, por eso lo insistía tanto, entre las empresas o emprendimientos con los aliados, con la competencia, con las cadenas de valor regionales. Ahí hay un cambio que se está produciendo, ya pensándolo desde el punto de vista macroeconómico, en esas cadenas de valor regionales, porque ya el mundo se piensa de quién debe depender, importaciones de dónde y con qué características, y eso implica mayores oportunidades en cada uno de los países alrededor de cómo se amplía ese mercado que antes de pronto ocupaban otros proveedores internacionales. Y también es muy importante en esa conexión que debemos mantener, pues monitorear el rumbo que nos marque él o los gobiernos a la economía, porque de eso también dependen las decisiones. Y es muy común que en este mundo empresarial los empresarios y los emprendedores digan o digamos, es que a mí el tema político no me interesa, me tiene sin cuidado, la corrupción y un montón de elementos, pero en este momento hay que monitorear, así como monitoreamos las tendencias y las oportunidades, no tenemos que dejar de monitorear las distintas disposiciones que dan los gobiernos. Algunas crean nuevas oportunidades, algunas crean restricciones, algunas implican apoyos y pues tenemos que estar a la vanguardia de eso y no esperar a que esas cosas nos lleguen, a que esa información nos llegue, sino buscarla realmente, apropiarnos de ella y tomar decisiones en función de ella. Y finalmente, pues quiero dejarlos, antes de ir a las preguntas, con esta frase que ha guiado nuestro camino en Propulsor, y es que muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy, no mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. Y con eso, entonces, mi querido Jason, pues avanzamos por favor a las preguntas. Mari, muchísimas gracias. De verdad que es un honor contar contigo y con tu experiencia y sobre todo con esta información que es tan vital para los emprendedores de conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que nos está sucediendo y hacia dónde podemos mover nuestros modelos de negocio. Sí, encontramos dos preguntas que nos transmitieron y te las voy a pasar rápidamente. Y la primera es, ¿qué hacer con las empresas de turismo? Sí, esa es la pregunta recurrente. Sí. Ahí tenemos, digamos que también una serie de tendencias que se han recogido por los distintos expertos, y dentro de ellas pues hay varias cosas por mencionar. Una, hay una tendencia muy fuerte hacia el turismo sostenible, ¿no? Entonces, independientemente de la actividad económica o del subsector específico en el que estemos involucrados dentro de turismo, una de las cosas que tenemos que pensar ya es cómo ese cuidado de la salud, esa sostenibilidad está involucrada dentro de nuestro modelo de negocio. Es muy importante pensarlo de esa manera. En segundo lugar, esa última recomendación que hacía en términos de esa conexión que tiene que haber, hoy más que nunca las empresas de turismo tienen que estar conectadas a otras empresas, bien sea de su competencia o bien sea complementarias a su cadena de valor, tienen que estar muy vinculadas a todos los gremios. Es fundamental, tanto el gremio sectorial como gremios un poco más multisectoriales como las cámaras de comercio, y por supuesto a los gobiernos. Juntos es la única manera que el turismo vuelva a resurgir y pueda, digamos que salir bien librado de toda esta situación. Y en tercer lugar, hay un tema que tiene que ver con la promoción turística y que debe ir desde dos puntos de vista. La promoción de los destinos, no parar de hacerla, porque el segmento de clientes está ahí, digamos, está esperando, está expectante, pero todavía quiere enterarse de a dónde se quiere antojar ir cuando todo esto termine.
Y del otro lado, pues digamos que también la promoción del servicio, identificar, pues bueno, si se va a vender a 6 meses, a un año, ya algún producto en particular, tener esa flexibilidad dentro de esos nuevos productos para cambio de fechas, para digamos que el cliente se adapte de acuerdo con esta coyuntura, pues a las condiciones y que el producto sea también adaptable a él. Yo creo que esos son como de los elementos que más hemos encontrado en esa revisión de tendencias para el sector turístico. Yo creo que ahí lo que podríamos decirles a los del sector turismo, prepárense porque esto no va a ser eterno. Entonces vayan creando paquetes que estén acordes a esta nueva realidad de mercado porque la gente en algún momento va a tener que salir y sé que en este momento pueda que sus ingresos no se están perjudicando, pero no va a ser para siempre y no va a ser la primera vez que se presenta una crisis y creo que no es la primera vez en el sector turismo que se presenta una crisis, así que afilen sus sierras, como dice Stephen Covey, y prepárense porque pues ahorita la gente lo que más está deseando es que le digan ya puede salir y eso va a ser una catapulta impresionante de personas. Entonces, el sector turismo también tiene que irse preparando para esa nueva realidad de que la gente va a empezar a tener, no sé, es mi percepción también de que dicen, oiga, ¿cuánto tiempo he perdido trabajando? Quiero viajar, quiero prepararme y todas esas campañas de expectativa alrededor de eso generarían mucho, un buen negocio aparte del turismo. Entonces, podrían en este momento estar prepárense, ya de pronto cuando abran estamos listos, estamos preparados para usted y con esquemas de seguridad y bioseguridad por parte de los hoteles y todo esto, que se vaya generando esa conciencia. Y en materia de segmento de clientes, pensar que seguramente, dadas las condiciones y las mismas restricciones en materia de transporte, seguramente el segmento de clientes en muchos casos va a ser esa comunidad más aledaña al destino turístico en particular. Entonces, si eso implica para ese segmento tal vez desplazarse en su propio carro, entonces si de pronto antes ese no era considerado un segmento principal, pues ver cómo se le llega en esta nueva dinámica de ese tipo de segmentos de clientes, porque el turismo de viajes no tan largos seguramente al principio pues va a ser la salida, entonces cómo enganchar para que las personas una vez podamos todos salir, pues nos digan, esta es la opción para usted, es la mejor, porque es la que le va a permitir olvidarse de todo el confinamiento en el que venía, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, y tenemos una segunda pregunta. Te la hago inmediatamente y es, ¿qué se puede hacer con un emprendimiento que comenzó antes de la pandemia y ahora necesita que la gente conozca sus servicios? ¿Cómo hacer para lograr atraer públicos? Esta es una respuesta difícil porque es el depende, ¿no? Digamos que lo importante, aunque haya empezado antes de la pandemia, en este instante esos emprendimientos que apenas están arrancando deberían estar revisando muy bien esos distintos elementos que revisamos hace un instante del modelo de negocio. Si efectivamente, cuando uno arranca, pues lo que tiene que hablar primero es hacer un proceso de validación. Entonces, lo importante en esta etapa es validar antes digamos, como de mandarse con una super estrategia comercial, de validar si efectivamente esa propuesta de valor, bien sea ese producto o ese servicio que tiene, responde adecuadamente a las nuevas necesidades de los clientes, porque pues seguramente si fue pensado antes de este contexto, pues hay unas necesidades y hay unas condiciones específicas en los clientes que en ese momento no se habían tenido en cuenta. Entonces, hay que hacer ese análisis. En segundo lugar, depende del segmento de cliente, los distintos canales y los distintos medios y los tipos de relación que se deben establecer. Es decir, no para todos los negocios el Instagram es lo mejor para vender. No para todos un e-commerce funciona. Por ejemplo, si yo vendo consultoría y monto un e-commerce, en mi página web un comercio electrónico, pues de pronto no es la mejor opción. Entonces tiene que identificar si se dedica a usuarios finales, el llamado B2C, o si se dedica a clientes institucionales.
Si va a hacer un trabajo por redes sociales, pues cuál de esas redes es la que más, en donde más puede encontrar ese segmento de clientes. Si definitivamente requiere un tema presencial, entonces cuáles pueden ser esas herramientas tecnológicas que sustituyan durante este contexto ese relacionamiento presencial de una manera efectiva. Entonces es un depende muy grande porque hay que mirar un montón de cosas y ahí la recomendación es que a partir de ese estudio del segmento de clientes se pueda identificar y estudiar también esos canales más adecuados en cada caso. Vuelvo y digo, porque no todas las redes sociales, no en general las redes sociales, para que el uso de esos medios, porque digamos que no todo es como me tienen que comprar ya, sino que, por ejemplo, yo puedo hacer un posicionamiento primero. Entonces, es un degradé bastante amplio de lo que puede hacerse y ahí lo que conviene es decir claramente el segmento de clientes, cuál es la propuesta de valor y empezar a identificar los canales para luego saber pues cuál puede ser esa estrategia de mercadeo más adecuada en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos una última, Mari, y es por parte de Diego Fernando Silva. Nos dice, en el proceso de estimación de ventas para nuevos negocios, ¿qué tanto afectarán el desempleo y la disminución de ingresos en los hogares? Siendo un alto impacto irse por el escenario más pesimista. No, definitivamente lo afecta. Claramente hay una contracción en general de la demanda que es una realidad para todos y que efectivamente en este instante hay que tomar, sobre todo en esas proyecciones, que ojalá después nos sorprenda con los demás escenarios, pero efectivamente el escenario pesimista pues en este momento se convierte en un escenario realista que hay que considerar sin volver a, digamos, dejar de lado el hecho de que hay nichos de mercado específicos, hay oportunidades que podemos aprovechar muy bien. Efectivamente hay unas empresas que han crecido en ventas, que han crecido en empleados y que siguen, digamos que aprovechando muy bien como su relación con sus clientes y todo eso, pero efectivamente en este instante era lo que muchos nos han dicho, seguramente en muchos espacios similares a estos, y es que nos decían, usted cuando hacía el DOFA seguramente nunca incluyó como una amenaza una pandemia, pues porque uno decía, no, de hecho la teoría en ese tipo de metodología siempre dice como no ponga catástrofes, porque pues obvio es poco probable que ocurran, pero pues como aquí ya nos ocurrió, entonces en la consideración de los escenarios, pues ahora sí ya tenemos el antecedente para Sí. considerarlos de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar ya el conversatorio, la charla. Mi negocio es de ropa usada y no está funcionando digitalmente. ¿Qué piensas que puedo hacer para mejorar independiente de atención online? Pues ahí hay un montón de ideas. Yo creo que hacer como esa revisión de lo que están, de lo que están haciendo negocios en este sentido, incluso antes de la pandemia, pues digamos que puede ser como una inspiración para crear nuevas cosas. Eh, Hay un montón de plataformas, por ejemplo, que ayudan a hacer la venta de distintos closets de personas, como con el estilo particular. Hay, digamos que una serie como de mecanismos a través, por ejemplo, de influenciadores. Entonces yo creo que es mirar un poco qué han hecho otros que estén con un producto similar y vuelvo y digo, tratar de hacerlo mejor que ellos con elementos que tengan ese diferencial y ese diferencial siempre tiene que estar amarrado, esa es la necesidad. Entonces, tratar de llamar un poco a los clientes de ese tipo de ropa, ver qué necesitan en este instante, hacer alianzas, depende del segmento de ese cliente, pues el tipo se pueden establecer como muchas alianzas. Entonces es como pensar un poco de manera creativa, pero teniendo referentes otros que estén en el mismo mercado, a ver qué es lo que están haciendo. Mira que de ahí yo lo veo más como una oportunidad, no sé, porque veo que ahorita, pues con el desempleo y todo, muchas personas se van a dar cuenta que estar estrenando ropa no necesita que sea la primera opción.
¿sí? Voy a estar en casa la mayoría de mi tiempo, si sigue la pandemia, no voy a necesitar, pues ya no estoy mostrando la ropa, necesito algo que me abrigue. Entonces, una propuesta de valor podría ser algo diferente. O sea, no invierta dinero ahí, ahórrelo para viajar. Y mire que aquí estamos afectando dos de las preguntas que nos dijeron de manera positiva. Y es que nuestra propuesta de valor puede, o sea, y nuestra idea puede estar enfocada en, pues no gaste, no invierta dinero en ropa. ¿Para qué? O sea, lo va a cubrir igual. No sé, es una idea que se me ocurre loca y más bien ese dinero compre nuestra ropa usada y guarde para la empresa de turismo. Qué chévere una alianza que pudieron haber hecho entre las dos personas que preguntaron y relacionar. Ve cómo se generan nuevas sinergias ahora en decir, pues cómpreme a mí más barato y guarde y yo le conecto con esta persona de turismo para que ese dinero sobrante que usted antes gastaba en dinero lo invierta para proyectar y programar sus vacaciones a futuro. ¿Sí? Entonces, hay que buscarle, como se dice en el ámbito coloquial, la comba al palo. Y es eso, o sea, saber la realidad de antes a la realidad de ahora, entender a las personas ahora cómo son, y si de pronto ya no, ya eso que antes le daban valor a tener la ropa nueva, le están dando ese mismo valor, o de pronto pueda que encuentres un nuevo mercado, un océano azul, que te invito también a que leas el libro La estrategia del océano azul, donde vas a encontrar un nuevo nicho de mercado de esas personas que le van a restar valor al costo de una prenda para poder buscar en otros intereses propios. Entonces, Sí, eso puede ser un acompañamiento. porque un ejemplo de cómo cambian las necesidades es que probablemente gran parte del segmento de clientes, obviamente estoy aquí yo ideando, no soy experta en el sector, pero probablemente el segmento de clientes antes decía, yo me visto porque necesito ir bien para que me vean en una reunión o para que cuando salga al sitio público, pues me vean bien. Entonces la necesidad hoy en día es distinta. Uh -huh. Entonces esa necesidad implica un producto distinto o Exacto. una solución distinta. Entonces, hay que pensarlo como fuera de la caja, como en ese sentido, para poder ir encontrando la guía de por dónde hacerlo. Y otro elemento importante es que todas las ideas que a uno se le ocurran, es importante validarlas. A veces contársela al hijo, al esposo, a la esposa, a la mamá, a un amigo y decir, ¿usted qué piensa de esto que yo estoy planteando? Pues Uh también es -huh. importante porque ayuda a avanzar más rápidamente. Quedarse con las ideas guardaditas, eso sí que ya no es una buena recomendación. Muy bien, eso es cierto. Pues bueno, ya completamos las preguntas. Eh, no, con eso cerramos nuestra charla para continuar con nuestro calendario. Mari, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y por darnos esta información tan vital en estos momentos, que son las tendencias hacia dónde nos estamos moviendo y cómo podemos adecuar nuestro modelo de negocio. A mí en lo particular me ha quedado súper claro. En lo particular te doy muchísimas gracias y sí que a las personas les va a servir mucho esta información. Y vamos entonces a cerrar esta y vamos a abrir una nueva sesión de Facebook Live para tener nuestra siguiente charla, que son los mapas mentales para la creación de empresas. Vamos a ver, la idea es que podamos participar, así que los invito a que traigan papel y lápiz para que cada uno empiece a desarrollar sus mapas mentales de acuerdo a su idea de negocio. Mari, de nuevo, muchas gracias, qué gusto tenerte y Gracias a ahí ti. estamos en contacto. Bueno, un abrazo, Gracias a ti. Un abrazo cuídate. para todos. Feliz día. Salió muy bien. ¿Te parece? Sí, Bueno, sino que la entremos. gente empezó a preguntar ya al final y yo, Sí. entonces yo pues sí, pues lo ideal es que pregunten ahí otra vez, pero sí empezaron a preguntar ya al final, entonces, como ese tipo de Entonces, cosas. voy a cerrar esta y abrimos otra. ¿Listo? Ya te mando el link para que te conectes. Listo, dale. Para que quede esta grabación aparte y no quede todo el paquete completo. Sí, porque queda muy pesado, listo, Exacto. listo, parece.